El tema de hoy es muestreo de suelos. Vamos a repasar una serie de conceptos sobre este aspecto tan importante de lo que se hace en toma de muestras para recomendaciones de fertilizantes o para otros aspectos. Lo que ven ahora es el programa de lo que vamos a ver hoy. Eh, no lo quería pasar tan rápido. Eh, Vamos a ver si podemos regresarnos. Ahí está. Ahí está. Entonces vamos a hablar acerca de la variabilidad que ocurre en los suelos, el plan de muestreo, la importancia de definir un plan de muestreo, cuántas muestras es conveniente tomar, qué pasa cuando los fertilizantes se aplican o se han aplicado en forma localizada, la profundidad del muestreo, aspectos sobre la variación temporal de los resultados, el tipo de equipo y finalmente vamos a ver algo sobre el manejo de las muestras de suelo que se tomen. Realmente este paso inicial de la toma de las muestras de suelos es crítico. En términos comparativos es mucho más importante realmente que lo que se hace en el laboratorio desde el punto de vista analítico. Si bien, por supuesto que es posible cometer errores en el laboratorio, generalmente la mayor fuente de diferencias o de errores ocurre con la toma de las muestras en el campo. Y eso debería de ser bastante aparente si pensamos en las dimensiones y las proporciones de lo que estamos hablando, ¿no? Si, por ejemplo, vemos una hectárea de suelo de 100 por 100 metros y una profundidad de 20 centímetros y, y un peso estimado de 2.600.000 kilos de suelo, si mandamos al laboratorio una muestra de medio kilo, ustedes ven ahí que en términos porcentuales eso es ínfimo. Entonces, un error en el plan de muestreo, en lo que se manda, puede aparejar errores serios de conclusiones. Quiero aclarar también los términos que vamos a estar usando en esta presentación. Eh, Vamos a usar, por supuesto, el término, la palabra muestra, y nos referimos con eso a la cantidad de suelo que se envía a analizar. Y normalmente eso es alrededor de medio kilo. Puede ser más o menos, pero en promedio anda en esas cantidades. El otro término importante que quiero aclarar es el de toma, porque muchas veces en lugar de usar la palabra toma, usamos la palabra submuestra y el, el problema con usar submuestra es que en términos correctos, submuestra es algo que se toma como una parte de la muestra. Pero en general nosotros estamos pensando al revés, estamos pensando en una cantidad que luego se mezcla con otras y hacemos o componemos una muestra compuesta generalmente. Lo más correcto es usar otro término realmente para evitar confusiones y en este caso estamos en esta presentación y en general yo trato de usarlo en la práctica de campo normal, referirnos a esas partes que tomamos, a esas cantidades de suelo que normalmente usamos para luego mezclarlas y formar una muestra compuesta, usamos esto como una toma. Entonces, esto es correcto desde el punto de vista del lenguaje, del idioma español y espero que sea más claro para evitar las confusiones del caso, ¿no? Entonces hablamos algo inicialmente sobre la variabilidad de los suelos, por qué hay y cómo se puede clasificar. Como ustedes pueden ver en esta foto aérea, hay una gran variabilidad en los suelos. Esa variabilidad puede ser en términos verticales, hacia abajo en el perfil o en términos horizontales en el espacio. No siempre es tan impactante como lo que se ve en este caso, pero esa variabilidad existe y se debe en grandes rasgos a dos tipos de origen.
Hay una variabilidad que tiene su origen en procesos naturales y hay otra que tiene que ver con actividades humanas. Las Los aspectos relacionados con la formación de suelos son los que están más vinculados al desarrollo de la variabilidad, de la variabilidad natural. Y esto varía en función de la importancia de esos factores, por supuesto. Desde el punto de vista de las actividades humanas, hay una serie de ellas que son críticas. Una, por ejemplo, es la labranza. La labranza convencional, que involucra arar y rastrear y mover el suelo, introduce una homogeneidad artificial al mezclar las capas superiores, lo que se denomina la capa arable del suelo. En cambio, cuando nosotros nos vamos a sistema de labranza reducida, labranza de conservación, plantío directo, etcétera, con diferentes nombres, pero que tienen el común denominador que se reduce la labranza. Entonces hay generalmente una acumulación de residuos sobre la superficie y hay una disminución de la intensidad del uso de maquinaria. Entonces eso conlleva cambios en el suelo, generalmente con una estratificación de ciertos componentes como la materia orgánica, pero también uh, cambios en las propiedades que se hacen más marcadas en los centímetros superiores. Los tipos de cultivo que se hacen en un terreno dado también impactan sobre la variabilidad de los suelos. Pueden ser cultivos anuales, pero pueden ser también cultivos frutales, perennes o de otro tipo que tengan más duración y que requieran menos labranza. También dentro de los cultivos anuales, por ejemplo, podemos tener aquellos que se cosecha su parte subterránea, la papa, por ejemplo, el boñato, camote, cacahuate o maní. Entonces, obviamente, para cosechar esos cultivos hay un mayor movimiento del suelo. Un tercer aspecto crítico en actividades humanas es la fertilización, eh, la, la cantidad, el tipo de fertilizante y la forma de aplicación de estos fertilizantes, especialmente en lo que tiene que ver a aplicaciones en bandas o localizadas en comparación con aplicaciones al voleo, es crítica. En algunas ocasiones se hacen trabajos de nivelación que implican movimientos considerables de suelo de un lado hacia otro precisamente para alcanzar una cierta pendiente, un cierto nivel. Y esto trae también cambios graves en la distribución de las capas superiores, especialmente de materia orgánica y nutrientes que están asociados con la materia orgánica. En aquellos casos donde en el pasado se haya hecho producción de animales, la ganadería también introduce factores de cambio significativos, como por ejemplo los relacionados con la ubicación de bebederos, lugares donde los animales van a comer o a descansar, la sombra, lugares de descanso donde los animales se acumulan. Todo esto tiene impactos duraderos en ciertas propiedades del suelo. La variabilidad vertical está generalmente asociada con la presencia de horizontes. Estos horizontes se definen en base a una serie de criterios que no es el caso de entrar a considerarlos ahora, pero que ustedes están viendo ahora en la pantalla. Eh, Esto se hace generalmente desde el punto de vista taxonómico para caracterizar los suelos de una región. Una de las preguntas importantes con relación a esto es si el muestreo de suelos debería de hacerse por horizonte o por intervalo de profundidad. Obviamente que si nosotros estamos haciendo muestreos en base a intervalo de profundidad está estabilizado, digamos, por ejemplo, 0 a 20 o 0 a 30 centímetros, hay una probabilidad de que estemos mezclando horizontes diferentes. Ahora, el asunto crítico acá es distinguir situaciones donde los suelos están alterados, o sea, suelos que han sido sometidos a prácticas de cultivos, en comparación con suelos sin alterar, en los cuales es posible todavía diferenciar los horizontes. En los suelos cultivados, si bien puede haber diferencias en los horizontes, el efecto precisamente de los cultivos, la labranza que mencioné antes, hace que se mezclen, que se combinen
estos horizontes en esas capas que denominamos arbitrariamente capas arables o suelos o subsuelo en más profundo. Entonces realmente es más difícil eh, poder estar seguros de que se pueden separar horizontes cuando están mezclados con ese nivel. Segundo tipo de variabilidad espacial es la variabilidad espacial horizontal. Y acá podemos distinguir tres tipos de variación en función de las distancias en las cuales se manifiesta. La variación más pequeña en cuanto a distancia se denomina precisamente microvariación y es la que está explicando estas diferencias que ustedes observan a la derecha en esta gráfica. En esa gráfica ustedes ven en el eje de las Y los niveles de fósforo analizados en el suelo y en tanto que en el eje de las X es la dosis de fósforo aplicada. Estos son resultados de un mismo suelo donde se aplicó el fósforo al voleo, a la misma dosis, y luego se tomaron muestras usando un muestrador estándar de 1 pulgada de diámetro. Y se promediaron y se calculó la variación de los resultados de fósforo para las diferentes dosis de fósforo aplicado. Entonces ustedes ven que a medida de que aumenta la dosis aplicada, además de aumentar, por supuesto, el contenido de fósforo medido en el suelo, aumenta la variación observable. Es que es muy pequeña cuando no se aplica fósforo, pero es mucho mayor cuando se aplicaron 200 a 300 kilos de fósforo por hectárea. Entonces quiere decir esto que esa variación es una variación pequeña que es normal, digamos, que es la naturaleza del suelo y que hace que es imposible obtener siempre los mismos valores tomando muestras repetidas. Además de la variación micro, tenemos otra que se denomina mesovariación y es la que se observa a distancias un poco mayores, más de 5 centímetros y menos de 2 metros. En esta gráfica que ustedes ven a la derecha, por ejemplo, ven las diferencias en fósforo ahora en un cultivo de papa. Entonces, en el eje de las Y, en las ordenadas, ven el nivel de fósforo medido en el suelo. En cambio, en el eje de las X, ven la distancia a través de los surcos de papa. Entonces, en la zona donde se observan las flechas superiores, es donde se aplicó el fósforo en forma de bandas al costado del surco. Entonces, es bien claro que a medida que nos alejamos del surco y en la parte central, entre los surcos, los niveles son bastante más homogéneos, pero suben a medida de que las muestras se tomaron cerca de donde se aplicó la banda de fósforo. Y finalmente tenemos la tercera categoría de variación, que es la de mayor escala, que se denomina macrovariación. Esta variación ocurre a distancias mayores de 2 metros. Y nuevamente el ejemplo que tenemos a la derecha muestra los valores de fósforo medidos en el suelo cuando el muestreo se hizo en una cuadrícula regular. Entonces, este es un campo donde se tomaron muestras con un intervalo regular de 15 metros y el tamaño de los círculos que ustedes ven indican la cantidad de fósforo presente. Cuando los círculos son pequeños, como esta parte del centro, quiere decir que hay poco fósforo y cuando los círculos son más grandes hay más fósforo. Entonces, es claro que hay una gran variación espacial horizontal en ambas direcciones en cuanto a la cantidad de fósforo detectada en los análisis. Esta variación espacial horizontal también nosotros la vemos en lo que se denomina una catena o una toposecuencia. Los suelos se puede esperar, digamos, que los suelos varíen en una forma más o menos regular cuando seguimos esta secuencia de una parte alta a una parte baja o viceversa. En la parte superior los suelos tienden a ser más profundos y más desarrollados, pero a medida de que vamos hacia
la parte baja, en lo que se denomina hombro o ladera o pendiente convexa. Es una zona con más incidencia de erosión, escurrimiento de agua y los suelos tienden a ser más superficiales. Luego en la pendiente alta cóncava, ahí empieza ya a haber una acumulación de materiales de la parte superior y agua. Y finalmente se llega a la parte baja, el rellano, donde también ocurre en mayor escala esa acumulación de suelo y por lo tanto aumenta su profundidad. Entonces, esto es importante, es una tendencia, es una secuencia que se verifica en el campo regularmente, en general se verifica regularmente, y que la usamos a los efectos de identificar las áreas de muestreo o las zonas homogéneas que vamos a ver más adelante. Entonces, un primer aspecto que es crítico es diseñar, antes de salir a hacer el muestreo, un plan de muestreo. Vamos a tener que tener claros qué vamos a muestrear y cómo vamos a determinar los sitios de muestreo y cuántas tomas vamos a tomar y cómo va a ser la muestra. Todos estos aspectos críticos son los que forman parte del plan de muestreo. Y una pregunta que nos debe de guiar en esto es saber qué es lo que buscamos con el análisis de suelo. Por un lado puede ser que busquemos tener una información sobre los niveles de los nutrientes en el suelo para formular recomendaciones de fertilización, pero también puede ser que estemos tratando de diagnosticar problemas, de identificar las causas posibles de comportamiento de los cultivos que no son lo que esperábamos. Los tipos de muestreo que podemos seguir van a depender de esas preguntas que nos formulemos. Si son recomendaciones de fertilización, es factible usar un muestreo aleatorio o un muestreo sistemático. En general, por otro lado, si lo que buscamos es separar áreas con problema de áreas sin problema, lo que conviene es un muestreo sistemático, no un muestreo aleatorizado. Algo que está relacionado con esto es tener en cuenta cuáles son los errores más frecuentes que ocurren con el muestreo de suelos, que son errores inherentes al muestreo y errores que se deben a los procesos o al proceso de selección de las muestras. El error inherente al muestreo es algo que es difícil de evitar totalmente. No se puede realmente eliminar, es el más importante y depende precisamente de que la cantidad de suelo que se manda a analizar es, como mencioné antes, una fracción muy pequeña de toda la masa del suelo. Este error, aunque no se puede eliminar, se puede minimizar, se puede reducir tomando más muestras o tomas del área de muestreo. Y este es un error importante cuando se toman pocas muestras por hacer el remuestreo más rápido. El error de selección, por otro lado, surge cuando las muestras que se toman no son realmente representativas del suelo del sitio. Y generalmente esto ocurre cuando no se está manejando, cuando no se está siguiendo un buen plan de muestreo. Si se definen bien, claramente y adecuadamente, ¿no?, las áreas de muestreo, es más factible evitar este error de selección. Y de la misma manera, la selección de un patrón de muestreo adecuado y la selección de procedimientos adecuados para tomar y manejar las muestras disminuyen el error de selección. Entonces, un elemento clave en esto del muestreo de suelos y del plan de muestreo es delinear unidades de muestreo homogéneas. Y estoy poniendo homogéneas entre comillas a propósito porque sabemos que no van a ser estrictamente homogéneas, pero son lo suficientemente homogéneas en base a la información que tenemos y a los criterios que estamos aplicando. Hay, obviamente, en última instancia, un juicio acá, un criterio, ¿no? Y entonces, de la forma más
adecuada que nosotros podemos pensar, estas unidades que nosotros vamos a definir o delinear, las podemos considerar homogéneas. Y esto, además de tener un componente práctico en cuanto a la selección de tamaño y forma y orientación de las unidades de muestreo en función de la información que disponemos, también se balancea pues con el aspecto económico, con los costos, porque tenemos una limitación en todo el mundo siempre del aspecto financiero, del recurso disponible para hacer muestras. Entonces, hay una parte importante que es el conocimiento previo de la parte que se va a muestrar, del terreno que se va a muestrear. ¿Cuál es el historial de ese terreno? ¿Qué se ha hecho ahí? Y ahí realmente tenemos que revisar y hablar con el dueño o con el administrador o con la persona que ha estado responsable de trabajos y de manejo previo de ese lote, para que nos diga si se ha hecho trabajo de nivelación, la fecha, el procedimiento, el método que se usó, para ver trabajos de erosión, para prevenir la erosión o efectos de erosión marcada que hayan tenido. Otro aspecto importantísimo es de los fertilizantes, qué fertilizantes, en qué cantidades y cómo se han aplicado. ¿Qué sistema de labranza se ha venido usando y si han habido cambios sobre esto relacionados con el cultivo o con la adopción de sistemas de labranza conservacionistas? Y la secuencia de especies que se han cultivado. Además, si nosotros podemos disponer de mapas de suelos, estos van a ser muy útiles, obviamente dependiendo de la calidad de los mismos y del detalle de los mismos. Podemos buscar saber si hay fotos aéreas disponibles, con frecuencia si tenemos las coordenadas, la información para posicionar las parcelas. Google Earth puede darnos fotos aéreas o imágenes que nos pueden ayudar. Y por supuesto, el último aspecto, y no porque sea presentado al final, es el menos importante, es el de la recorrida de campo, el de realmente ver personalmente qué es lo que hay, tomar muestras, escarbar, digamos, en el suelo para ver las características del subsuelo y la variación que hay de esto especialmente. Quiero mostrar simplemente una imagen de algo que mencioné en cuanto a la ganadería, y es el efecto de la posición de lugares de acumulación de ganado y áreas habitadas. Estas fotos que ustedes ven a la derecha y la imagen de la variación de propiedades del suelo a la izquierda muestra esta zona roja donde había casas, construcciones y se acumulaba el ganado en este lugar antes de 1984, y esta información que ustedes ven fue tomada en el 2009. Es decir, que después de 25 años todavía se observa impactos de efectos, impactos de características con muchos años de anticipación. Entonces, si tenemos un terreno, una zona con la característica de lo que están viendo ahora, vamos a suponer que tenemos 4 lotes que ustedes ven, lote 2, lote 3 y lote 4, separados por cercas o alambrados, y en un lote hay una loma que está claramente visible, luego hay una parte alta plana y la pendiente continúa en esta dirección, inicialmente en forma suave, luego una pendiente fuerte y finalmente la parte baja. Esto lo vamos a ver como un ejercicio de cómo se pueden delimitar las zonas y cómo se pueden identificar las muestras que se van a tomar. Si nosotros hablamos con el encargado del manejo de este terreno y encontramos que una parte del lote 1 ha sido encalada, la que está a la izquierda,
y la otra parte no, entonces eso ya nos da elementos como para dividir ese lote en dos áreas que van a ser muestradas separadamente. Entonces tenemos a la izquierda lo que sería la muestra 1, que corresponde a la parte encalada del lote 1, y a la derecha la muestra 2 de la parte no encalada del lote 1. Recorriendo el campo podemos encontrar que en esta parte inferior del lote 1, en la parte derecha, hay una zona donde se acumula agua, es un bajo, y ahí vamos a tomar una muestra separada precisamente por sus características diferentes del resto del lote. Siguiendo con la diferenciación de áreas homogéneas, vamos a tomar una muestra separada de esta parte plana baja del lote 2. Vamos a tomar otra muestra de la parte alta de la loma del lote 2. Luego la parte 6, perdón, la muestra 6 es correspondiente a la parte alta de la pendiente, donde está la pendiente suave del lote 3. La muestra 7 es el lote 3, la parte de pendiente fuerte, y la muestra 8 sería la parte baja del lote 3. Y en el lote 4 iríamos en sentido opuesto, con la muestra 9 en la parte baja, una muestra 10 en la pendiente fuerte, y finalmente la muestra 11 en donde está la pendiente suave del lote 4. Entonces, todo este terreno requeriría un total de 11 muestras. Algunas de ellas fueron definidas por relieve, otras por el manejo, otras por observaciones directas en el campo. Y en estas unidades es donde después se van a tomar las muestras y vamos a ver qué criterio o qué patrón podemos seguir para ir tomándolas. ¿Qué patrones se pueden seguir para seleccionar los lugares de muestreo? Bueno, en general se pueden definir o seguir básicamente dos patrones, un patrón al azar, aleatorio, o un patrón sistemático o en cuadrícula. Normalmente cuando hablamos de un muestreo al azar o aleatorio, estamos haciendo referencia a hacer un recorrido en zigzag. Este muestreo aleatorio puede ser simple en el sentido que se toman de 20 a 30 muestras individuales, con la aclaración de que si son superficies mayores de 8 a 10 hectáreas, hay que tomar más muestras individuales. Pero el punto es que estas muestras no se combinan, no se mezclan, sino que se mantienen separadas, se mantienen en forma individual. También se puede hacer un muestreo al azar compuesto, que es bastante común. Estas tomas, de 20 a 30 tomas, se mezclan y se conforman en una muestra compuesta. Entonces, no tenemos al final 20 o 30 muestras, sino que esas tomas que se van recogiendo, al final se mezclan y se manda una muestra compuesta a analizar. Por otro lado, si decidimos hacer un muestreo sistemático, cuadrícula, las distancias o las posiciones de la toma de muestra están definidas previamente y son bastante estáticas, digamos. Una vez que nos definimos una dimensión en ambas direcciones, que es la cuadrícula, se toma la muestra como vamos a ver a continuación. Este tipo de muestreo es usado principalmente para determinar y mapear la variabilidad de un campo heterogéneo. Normalmente las cuadrículas
son variables en dimensiones, pero es normal tener de 15 a 30 metros, alrededor de 20 metros es lo que se usa. Obviamente que va a ser dependiente del tamaño del lote a muestrear. Y en la intersección de las líneas de la cuadrícula se forman muestras compuestas a partir de 5 a 10 tomas, las cuales se obtienen en un círculo de alrededor de 3 metros de diámetro en cada punto. Esto vamos a ver un poco más adelante, un diagrama que lo va a dejar más claro esto. Pero si empezamos con el primer tipo de muestreo, muestreo al azar, muestreo aleatorio, en zigzag, denominado generalmente en zigzag, pues acá tenemos ese zigzag, a veces le llaman también serpentina. Una de las preguntas claves que surge cuando hacemos este zigzag es, ok, ya sabemos que vamos a seguir ese patrón de tránsito dentro del lote, pero tenemos que definir dónde vamos a muestrear. Si vamos a tomar entre 20 y 30 tomas o 20 o 30 muestras, dependiendo de lo que sigamos, tenemos que asegurarnos de que esas 20 o 30 tomas están distribuidas en todo el lote y que no las tomemos al llegar a la mitad y nos quede la otra mitad sin muestrear. Entonces, el saber dónde muestrear es importante. Para eso debemos de medir el largo de esta serpentina o zigzag y dividir ese largo entre el número de tomas que hemos definido que vamos a tomar. Por ejemplo, si suponemos que esta serpentina o este zigzag tiene 200 pasos de largo y hemos definido que vamos a tomar 20 tomas, entonces tiene que haber obviamente 10 pasos entre las tomas. Y tendríamos entonces un patrón parecido a esto. Entonces, acá tenemos las 20 estaciones, los 20 lugares donde se van a hacer las tomas y están en promedio separados a 10 pasos entre sí. Con esto nosotros podemos empezar de una punta o de otra, no importa, pero tenemos que tener esta ruta y para poder asegurarnos de que efectivamente nos estamos aproximando lo más posible a un muestreo aleatorizado. Entonces, si nosotros hacemos un muestreo aleatorio, un muestreo al azar simple, como aclaré hace un ratito, vamos a terminar con 20 muestras individuales. Obviamente que esto no se hace normalmente porque tiene un costo alto. Tendríamos que mandar todo esto a analizar. Pero por otro lado, como vamos a demostrar, tiene su ventaja en el sentido de que además de la media, del valor medio de las variables que estamos analizando, vamos a obtener medidas de su variación. Entonces, esto es algo que yo no recomiendo que hagan los productores en forma rutinaria por razones económicas y prácticas, como mencioné, pero sí sería conveniente de que se tengan al menos algunas observaciones en la región, en los suelos más importantes, por parte de laboratorios o aquellas personas técnicos que dan asesoramiento o asistencia técnica, ya que eso nos va a ayudar a definir con más precisión el número de muestras o el número de tomas que es necesario dada la variación de las variables que estamos midiendo. Por otro lado, normalmente en cada punto marcado en el zigzag o en la serpentina, en la mayoría de los casos se hace una toma por sitio, que es la práctica más común. Sin embargo, es recomendable o sería deseable, no sería realmente recomendable, pero deseable tener alguna observación donde se tomen 5 a 10 tomas por metro cuadrado, debido
aquella fuente de variación que mencioné al principio, que es la microvariación, la variación que hay en distancias muy cortas. Entonces, nosotros corremos un riesgo en ese sentido si tomamos una sola muestra porque no tenemos mucha protección con relación a esa fuente de variación si seguimos esa práctica. Eso se reduciría, esa variación se reduciría si tomásemos más tomas por lugar de muestreo. Nuevamente, yo soy consciente de que esto no es algo que se pueda hacer rutinariamente, pero sí sería útil tener valores de referencia ocasionalmente. El otro tipo de muestreo al azar en zigzag es la muestra compuesta. En la muestra compuesta, las tomas no constituyen muestras individuales, sino que todo esto al final se mezcla en una cubeta o en un balde y de ahí se obtiene una muestra compuesta que es la que mandamos a analizar. Un requisito clave de este sistema es que cada toma debe contribuir con la misma cantidad de suelo a la muestra compuesta final. Es decir, que la participación de los sitios de muestreo sea equivalente, que sea constante y que no haya partes que tengan más peso que otras porque se incluyó mayor cantidad de suelo. Este tipo de muestreo nos da al final el valor medio, el promedio de las variables de interés. No podemos tener estimaciones de la varianza o de la variación porque todas las tomas se combinan en una única muestra final. Una limitante de usar valores que corresponden a las medias de los valores analíticos es que cuando se han hecho estudios de las distribuciones de los valores de las variables que son de interés, generalmente tienen una distribución normal logarítmica y no siguen una distribución normal. Quiere decir que el 50% de los valores de esas variables es menor que la media que se obtiene a través de un muestreo aleatorizado compuesto. Entonces, si la media, el valor que nosotros estamos considerando, es mayor que el real, es posible que estemos subestimando en las recomendaciones de nutrientes porque nos estamos basando en un valor más alto de lo que en realidad tiene o hay en el suelo de esos nutrientes. Entonces, si comparamos las distribuciones a las que hicimos mención, acá a la izquierda ustedes ven esa distribución normal logarítmica, la línea que ven arriba es la moda, que es el valor más frecuente, luego la mediana, que es el valor que divide la totalidad de los puntos en dos poblaciones iguales, y la media, que es la media aritmética y que es el valor más alto de los tres. Esto se ve todavía más claro en la imagen a la derecha. La línea punteada es la distribución normal logarítmica y la línea llena la distribución normal. Ustedes ven que el valor medio es mayor que el valor modal. Si lo vemos esto con datos reales de evaluación, por ejemplo, de potasio en el suelo, ustedes ven aquí que cuando se tomaron 40 muestras de suelo, que es lo que están en el cuadro del centro, y se hizo un histograma, ven que en la clase de las muestras que tenían de 59 a 100 partes por millón de potasio, la clase 1, la clase 2, 102 a 143, etcétera, así sucesivamente, pero las clases que tienen
niveles más bajos son los que están más frecuentes, los que tienen valores mayores de frecuencia. Y entonces esto significa que la media aritmética del valor de potasio era 135 partes por millón, en tanto que la moda era 108. Entonces, como dijimos recién, al ser la media, al darnos un valor mayor que la moda, podemos correr el riesgo de pensar que hay más nutriente en el suelo del que realmente hay. Si vemos ahora algo más en detalle sobre el muestreo sistemático o en cuadrícula, este muestreo es realmente no aleatorio, es lo opuesto del anterior, al azar, y como mencionaba anteriormente, se usa para determinar y mapear la variabilidad en un campo heterogéneo. Los espaciamientos típicos perdón, de las cuadrículas varían de 15 a 30 metros, que equivale a alrededor de 45 a 12 muestras por hectárea. En este caso, los puntos de muestreo se distribuyen regularmente en el lote a muestrear. No necesariamente quiere decir que sean cuadrados, puede ser que una dimensión sea mayor que la otra, no tiene que ser obligatoriamente iguales. Y normalmente las distancias entre los puntos en esa retícula o cuadrícula es de 15 a 30 metros. Cuando tenemos este lote dividido en celdas, es posible muestrear al centro de la celda, como se ve en la parte superior, lo que está en color gris, o se puede tomar las muestras en la intersección de las líneas, como ven en la parte inferior. En general se toman las muestras siguiendo el patrón inferior, es decir, en los puntos donde se cruzan estas líneas que definen el cuadriculado, la red. Y entonces, como mencioné anteriormente, si tomamos acá arbitrariamente un círculo de 3 a 5 metros de diámetro, centrado en el punto de intersección, se recomienda tomar de 5 a 10 tomas en esa área, en ese círculo. Y esto se hace porque en general tomar las muestras en la intersección de las líneas da una información más precisa que la celda en la cual es posible que haya un enmascaramiento de la variabilidad por la forma en que se toman las muestras. Entonces, cuando se cuentan ya con los resultados de los análisis de las diferentes variables, es posible generar mapas como el que están viendo acá, que es totalmente hipotético, es un ejemplo, pero tenemos zonas muy contrastantes en los niveles de ciertos nutrientes en el suelo, o puede ser alguna otra propiedad del suelo. Esto es lo que, además de usarse con fines de diagnóstico, es posible usar en lo que se denomina agricultura de precisión para aplicar los nutrientes en forma diferencial dependiendo de sus niveles en el suelo. Esto requiere contar con estos mapas de una forma que esté conectada con equipo para aplicar fertilizante y se necesita equipo que pueda hacer una variación en la dosis aplicada sobre la marcha. Un aspecto importante es cuántas tomas o cuántas muestras son necesarias. El número de muestras o tomas otra vez va a depender de cuál es el objetivo y el objetivo es estimar la media de la población de la variable que estamos contemplando de la forma más precisa posible. Entonces, si nosotros
volvemos al ejemplo hipotético que mencioné antes, haciéndolo más sencillo, en lugar de tomar 20, tomamos 10. Si se obtienen n tomas o muestras de suelo al azar y las analizamos individualmente, podríamos calcular la media para el valor de referencia que nos importa. Y también podemos calcular la varianza, que nos da una medida de la variación que hay en esos valores. Esta fórmula que ustedes ven ahora nos permite estimar el número de tomas o de muestras necesario para alcanzar una cierta precisión que nosotros definimos. Y esa precisión la podemos definir con este parámetro D, que es el número, la desviación, digamos, que podemos aceptar para esa media que vamos a estimar. El valor T que está en el numerador es el valor de las tablas T de student y se elige en función del nivel de probabilidad que nosotros deseamos y los grados de libertad correspondientes n-1, que son el n-1 que está en el denominador de la varianza, es decir, el número de observaciones menos 1. Entonces, los componentes de esta fórmula son el valor de t que acabo de explicar, la varianza que la calculamos, y d que es la diferencia entre la media, o vendría a ser la diferencia entre la media y los valores extremos que nosotros estimamos. Por ejemplo, si decimos queremos saber o conocer la media de la variable de interés con un rango de 3 para arriba, más 3 o menos 3, o más 3 o más 5 o menos 5. Vamos a ver un ejemplo de esto que nos va a ayudar a entenderlo mejor. Supongamos que tomamos 10 muestras de suelo y medimos en cada una el contenido de potasio intercambiable, en miligramos por kilo, que son los valores que ven a la derecha en esta tabla. La media corresponde a 57 miligramos por kilo, la varianza 94.89 y el valor T para 95% de probabilidad y 9 grados de libertad, valor de tablas, es 2.262. Y nosotros establecemos que queremos calcular el número de muestras necesario para que la estimación de la media tenga una diferencia de 5 en ambas direcciones con respecto a la poblacional. Si aplicamos esa fórmula, la fórmula que mostré recién, entonces t es 2.262 al cuadrado, la varianza S cuadrado es este valor, 94.89, y d al cuadrado es 5 al cuadrado porque eso definimos que es lo máximo que queremos tolerar con un 95% de probabilidad. Cuando resolvemos esta expresión a la derecha, el resultado nos da 19. Quiere decir que si nosotros quisiéramos estimar el valor medio con esa precisión que nosotros definimos, en lugar de 10, deberíamos haber tomado 19 muestras o tomas. La probabilidad de que la media poblacional sea 57, que es el valor medio, más menos 5, que es el intervalo que nosotros definimos como que queremos ese intervalo, en realidad no es 95%, sino que en este caso sería entre 80 y 90%. Dicho de otra manera, con 10 muestras como las que tomamos en este ejemplo, la media poblacional está en 57 más menos 7, con una probabilidad del 95%, y no más menos 5 como nosotros queríamos. Entonces nosotros podemos
decidir si estamos conformes con esa precisión o realmente queremos tomar más muestras. Y la otra cosa importante es que esto no es igual para todas las variables. Esto lo estamos ejemplificando para potasio, pero si ustedes hicieran esto para materia orgánica, por ejemplo, les va a dar probablemente valores diferentes porque las variaciones no son iguales de las diferentes variables. Esto, para calcular esto, necesitan tener el resultado de la varianza y para eso tienen que tener muestras individuales. A esto es lo que yo me refería anteriormente como algo que sería conveniente estimar ocasionalmente al menos para poder comprobar o comparar si los números que estamos manejando de tomas o de muestras están dentro de lo razonable. Porque como ustedes habrán podido notar, en general estamos dando recomendaciones muy generales, muy al nivel de pautas o criterios. Si ustedes realmente quieren tomar las muestras como debería de ser, con mayor precisión, entonces van a tener que tener alguna estimación de cuál es la variación en las condiciones en las cuales ustedes están trabajando, de los valores de las variables que les interesa. Entonces, tal como acabo de mencionar, las pautas generales, los valores que ustedes pueden tomar como guías, son de que conviene 20 a 30 tomas por unidad de muestreo, si hablamos de superficies de menores de 8 a 10 hectáreas. Pero todo esto es muy de orientación, no es nada preciso. Con esto ustedes pueden tener bastante, es conservador, digamos, más tranquilidad de que van a estar por lo menos cerca de los valores adecuados, pero no seguros. Entonces, para estar más eh, seguros tienen que tener alguna evaluación como la que hicimos recién de ejemplo. Hay criterios prácticos también que conviene tomar en cuenta. No tomen nunca el número exacto de muestras. Acuérdense que pueden ir mal las cosas, se pueden extraviar, se puede romper la caja o las bolsas donde van las muestras. Y si no guardaron duplicados o si no guardaron algo de reserva, van a perder todo lo que pudieron haber hecho. También puede surgir la necesidad de repetir análisis o de hacer análisis adicionales. Entonces, por todas estas razones, conviene siempre tomar algo más y guardar hasta que todo esté terminado. Además, hay que tener en cuenta para qué se va a usar la muestra, porque qué propiedades del suelo son las que vamos a medir, si son valores de concentración de nutrientes, que es lo más frecuente, o si también vamos a analizar otras variables que tienen requerimientos especiales. Por ejemplo, si nosotros queremos medir la densidad aparente, normalmente para eso se requieren muestras intactas de suelo. Obviamente no es eso necesario si vamos a analizar nutrientes como mencioné antes. Entonces, para muestras tomadas con la finalidad de hacer recomendaciones de nutrientes, de medio kilo, como mencioné, a 1 kilo es el rango normal, pero puede ocurrir también que quieran hacer estudios más específicos de la biología del suelo, de su fauna, y en esos casos es posible que se requieran varios kilos de suelo. Entonces, las cantidades y la conservación y la condición de las muestras varían en función de lo que se va a analizar. Un aspecto que introduce bastante ruido, digamos, en todo este proceso de toma de muestras de suelo es la aplicación localizada de fertilizantes. Y esto es muy común, especialmente en zonas tropicales.
La aplicación localizada de fertilizantes o nutrientes crea diferencias en las áreas. Podemos tener zonas donde hay una alta concentración de nutrientes, como esta banda, por ejemplo, donde se aplicó fósforo, o esta otra donde se aplicó nitrógeno, intercalada con áreas donde está el suelo no afectado por aplicaciones. El asunto es que nosotros estamos lidiando acá con dos poblaciones diferentes, pero que están conectadas. Una que está influenciada por la aplicación de nutrientes y la otra no. Ahora, el asunto es que nosotros desde el punto de vista de manejo deberíamos considerarlas en forma integrada. Deben de ser consideradas como única para poder manejar, para obtener una medida promedio que sea representativa de la zona, que no esté más influenciada por la zona con fertilizante o recíprocamente por la zona sin fertilizante. Si ustedes ven esta gráfica a la derecha, ven diferentes niveles de fósforo medidos en el suelo donde se había cultivado trigo. La parte punteada central corresponde a la línea donde estaban las plantas de trigo. Acá se aplicó fósforo en el 1986 y el análisis, es decir, estos resultados que están viendo, corresponden a un muestreo hecho 2 años después. Estos puntos base, que están más abajo de todo, corresponden a los niveles de fósforo del suelo donde no se aplicó nada de fertilizante, y como es de esperar, están todos más o menos al mismo nivel. Luego tenemos las dos series de puntos que corresponden a 45 kilos de fósforo, uno aplicado al boleo, que es los cuadros, que están más altos que los que no tuvieron fósforo, pero también son homogéneos a través del surco, o a través de la línea. En cambio, donde se aplicó en bandas, que es este círculo sin rellenar, ustedes ven una mayor cantidad de fósforo cerca de la línea. El fertilizante había sido aplicado bajo la semilla, como ustedes pueden ver acá arriba a la izquierda. Y finalmente tenemos los valores que se habían aplicado, los valores del suelo donde se había aplicado 75 kilos de fósforo, y tenemos los valores que están más o menos estables, que son al boleo, y estos valores los más altos que corresponde a la dosis más alta y aplicado en bandas. Entonces, ustedes habrán notado que todos los ejemplos que yo he mencionado sobre esto eran de fósforo, y generalmente estos efectos son más notorios en nutrientes poco móviles en el suelo, como el fósforo y el potasio. Los efectos dependen también de la dosis y de todos estos factores que están viendo a continuación: el suelo, la cantidad de nutrientes que el cultivo saca del suelo, las rotaciones, la intensidad del cultivo y el tiempo después de la aplicación. Para manejar el muestreo en estas zonas o en estos terrenos, una pregunta clave es si sabemos ubicar, si sabemos dónde están las áreas en las cuales se aplicaron los fertilizantes y cómo se aplicaron esos fertilizantes. Normalmente las opciones en las aplicaciones localizadas son dos: en bandas o en golpes a golpe. Y las bandas pueden ser a lo largo del surco, que es bastante común en cultivos anuales, o alrededor de las plantas, que se estila en frutales, en árboles, café, aguacate, mango, etc. Y cuando las aplicaciones se hicieron en bandas a lo largo del surco, surgen las preguntas: ¿a qué distancia del surco y qué ancho tenían esas bandas? Adicionalmente, tenemos la pregunta de qué sistema de labranza se usa. Como mencioné antes, la labranza convencional
revuelve al suelo y diluye el efecto de las aplicaciones localizadas. Cuando las aplicaciones se han hecho con nitrógeno y se han hecho en bandas al centro, quiere decir al fondo del surco, entre surcos, por ejemplo, de maíz, es recomendable tomar la muestra a la mitad entre la línea del cultivo y el fondo del surco donde se había depositado el nitrógeno. En aquellos casos de nutrientes poco móviles que se aplicaron en bandas y no sabemos en dónde estuvo la banda, la posición de esas bandas es desconocida, hay varias formas de las cuales yo voy a mencionar una que es bastante común. Vamos a suponer que el cultivo de referencia es maíz y que está sembrado a 80 centímetros. Este protocolo de muestreo recomienda tomar juegos de 8 tomas o 8 muestras, con la primera tomada sobre la línea de siembra, como ven aquí a la izquierda. Para la segunda toma se mueven 1/8 de la distancia entre surcos, que en este caso equivale a 10 centímetros, se mueven 10 centímetros del surco y toman la segunda toma. El punto donde se va a hacer eso se elige al azar, o sea que este punto, la posición con respecto al primero, es determinada aleatoriamente. Para la posición de la tercera toma, nos movemos otros 10 centímetros, nos alejamos realmente otros 10 centímetros de la línea que tomamos como base inicialmente. Luego para la cuarta nos movemos otros 10 centímetros y así vamos tomando un total de 8 tomas. Hasta que la última la tomamos al lado pegado al otro surco vecino al donde empezamos. Como ustedes ven, si siguen este procedimiento van a terminar con un total de 8 tomas que van a combinar en una muestra compuesta, como ven a continuación. Este proceso o este protocolo se repite por lo menos 3 veces en el campo que estemos trabajando. Es decir, que terminarían con 3 juegos, 3 muestras compuestas de 8 tomas cada una. Por otro lado, puede ser que se sepa bien en dónde están posicionadas las bandas donde se aplicaron los fertilizantes. En ese caso podemos usar esta expresión que ven a continuación para estimar la relación entre el número de muestras tomadas fuera de la banda por cada muestra en la banda. Entonces, este valor S nos da cuántas muestras deberíamos de tomar de las zonas fuera de la banda, es decir, de suelo sin fertilizante, sin aplicación de fertilizante, por cada muestra que tomamos en la zona donde sabemos positivamente que se aplicó fertilizante. Y esta expresión dice que valor S se puede calcular como 8 por la distancia entre surcos que estemos considerando dividido 30. Entonces, si las hileras de cultivo estaban separadas a 75 centímetros, esto equivale a una toma de suelo de la banda por cada 20 tomas fuera de la banda. Estos son resultados obtenidos experimentalmente, con lo cual se ha podido ver que la muestra final es una representación realista, es representativa de la situación nutricional
del suelo con áreas donde se aplicó fertilizante y con áreas donde no se aplicó fertilizante. 75 centímetros fuera 50 centímetros, aplicando esto ustedes pueden llegar a tener una toma en la zona tratada por cada 14 tomas fuera de la banda. Puede suceder realmente que no tenemos realmente ninguna información. Sabemos que se aplicaron en bandas y no queremos discriminar áreas. Entonces, la recomendación más general que ustedes pueden considerar es que en lugar de tener las 20 o 30 muestras o tomas que mencionábamos antes, tomen 4 a 5 veces más que esos números. Con lo cual, ustedes van a terminar con un número bastante más alto de tomas por unidad de muestreo, en el rango de 90 a 135. Con esto lo que ustedes están viendo claramente es que si sospechan o tienen certeza de que ha habido aplicaciones diferenciadas por zonas y quieren tomar o combinar, digamos, obtener pues una muestra representativa de esas condiciones, tienen que multiplicar considerablemente el número de tomas para hacer esas muestras compuestas. ¿A qué profundidad se deben de tomar las muestras? Este es otro aspecto importante. Un primer criterio a tener en cuenta para la selección de la profundidad de muestreo es saber la profundidad de muestreo usada cuando se generaron las recomendaciones o los valores de referencia que se van a usar para hacer las recomendaciones de fertilizante. Aunque no es el tema de hoy, ustedes saben o pueden recordar que en las recomendaciones de fertilización, cuando se usan resultados de análisis de suelos, hay una etapa que se denomina de calibración, en donde se usan resultados de experimentos de campo para establecer valores de referencia como el nivel crítico. Y esos experimentos involucran o han involucrado muestreos de suelos hechos a ciertas profundidades de referencia. Entonces, sería lógico para empezar que las profundidades a las que se tome la muestra cuando se van a usar esos valores de referencia sean similares a las profundidades cuando se generaron esos valores de referencia. Otro aspecto importante a considerar, como he mencionado anteriormente, es la influencia del sistema de labranza. Cuando se trata de labranza convencional, normalmente existe una capa arable propiamente porque se usa algún implemento para arar o rastrear y las profundidades oscilan entre 15 a 30 centímetros, o sea, de 0 a 15 o de 0 a 30 centímetros de profundidad. Eso es variable. Hay tradiciones y costumbres en función de las zonas. Pero, por otro lado, si nosotros estamos trabajando bajo un sistema de reducida, las variaciones ocurren en menores profundidades, normalmente en el rango de 0 a 5 o 0 a 10 centímetros. Puede suceder también que sea importante muestrear el subsuelo. Cuando hablamos de muestreo de subsuelo, nos referimos normalmente a tomas de muestras a profundidades mayores de 30 centímetros. Y esto ocurre cuando nos preocupa propiedades relacionadas con almacenamiento de agua, propiedades relacionadas con compactaciones subsuperficiales, acumulación de nutrientes móviles o sales y también cambios en condiciones de pH. Por ejemplo, en la zona donde se muestrea el nitrógeno
antes de la siembra, zonas de baja precipitación, semiáridas o secas, es normal tomar las muestras a profundidad de 30 centímetros y si es antes de la siembra, de 60 a 120 centímetros, para poder medir la cantidad de nitrógeno como nitrato que están presentes y que el cultivo eventualmente va a utilizar. Cuando nosotros adoptamos un sistema de labranza reducida, agricultura de conservación, por ejemplo, hay un mayor énfasis en el manejo de residuos. Los residuos se dejan sobre la superficie del suelo normalmente y esto puede acentuar la variación de la distribución de nutrientes en el suelo. La ausencia de la mezcla asociada con la labranza tiende normalmente a hacer más marcadas las diferencias en niveles de nutrientes en el suelo, que pueden tener su origen tanto natural como antropogénico. Por ejemplo, el caso del pH, los suelos tienden a acidificarse más superficialmente con labranza reducida debido a la nitrificación de los fertilizantes y los abonos orgánicos o de los residuos que se dejan sobre la superficie. Por otra parte, cuando se aplica cal para corregir esa acidez y se está trabajando en un sistema de labranza reducida, el efecto, si se deja en la superficie la cal, es superficial y es reducido el impacto a profundidades mayores de 5 centímetros, incluso después de varios años. Entonces, el manejo de la acidez que ocurre por estos procesos que mencioné antes, bajo el sistema de labranza reducida, es algo importante que hay que prestarle atención cuando se implementa este sistema. Esta tabla que están viendo ahora muestra precisamente cómo cambia el pH con la profundidad del suelo bajo un sistema de labranza cero, estas columnas del centro, y bajo un sistema de labranza convencional donde dice arado. Esto está para 4 dosis de nitrógeno, dosis anuales de aplicación de nitrógeno, y a 2 profundidades de medición, de 0 a 5 y 5 a 15. Entonces ustedes pueden ver que a medida de que aumenta la dosis de nitrógeno, disminuye el valor de los pHs y que la disminución es más marcada en la capa superior de 0 a 5 centímetros bajo labranza cero. En comparación, por ejemplo, con la misma profundidad de 0 a 5, pero en suelos donde se ha hecho arado, labranza convencional. Entonces, lo que quiere decir es que si ustedes toman muestras de suelos donde se ha venido haciendo labranza cero, pero toman una mayor profundidad, por ejemplo, si muestraran de 0 a 15 centímetros, no van a poder observar esa estratificación. Por ejemplo, en este caso ustedes ven que con 75 kilos de nitrógeno por año, 150 kilos de nitrógeno por año, el pH del suelo con cero labranza de 5 a 15 centímetros era 5,63, pero de 0 a 5, los primeros 5 centímetros era casi una unidad de pH más bajo. Entonces ustedes pueden entender que si ustedes hubieran tomado todo esto junto, nunca van a observar este descenso en los primeros 5 centímetros, pero el cultivo sí lo va a estar recibiendo ese impacto. En cambio, esa diferencia obviamente no es tan marcada cuando el suelo está sujeto a labranza convencional. Esta otra tabla ve los efectos de la profundidad de muestreo cuando
tenemos tres sistemas de labranza: el arado convencional, un arado cincel que viene a ser un sistema de labranza mínima, y la cero labranza. Y en este caso ven los resultados de distribución de fósforo medido con el método Bray 1 y de potasio extraíble. Entonces, por ejemplo, en el caso de fósforo, de 0 a 8 centímetros es notable la mayor concentración de fósforo bajo cero labranza que con arado. En los suelos que han estado sometidos a la labranza convencional, la distribución de fósforo es más pareja en los primeros 20 centímetros. No así con el otro extremo, que es la labranza cero, y la labranza mínima con el arado cincel tiene valores intermedios. Algo análogo ocurre para el caso del potasio, donde los niveles son más comparables en profundidad bajo la labranza convencional y no tanto para la labranza cero, donde la concentración de potasio es 285 partes por millón de 0 a 8 centímetros, en tanto que es igualmente. Entonces, este ejemplo sirve para ver la estratificación de estos dos elementos que son poco móviles en el suelo. Y a lo que decíamos para labranza cero. Sin embargo, si se usa labranza convencional para renovar pasturas, entonces sí conviene muestrear acaparable. Un aspecto que hay que tener en cuenta cuando se toman muestras de diferentes profundidades es que en ese proceso no se hagan mezclas artificialmente de suelo, de partes profundas con partes superficiales. Quiero decir con esto que si se usa el mismo barreno, por ejemplo, el mismo muestreador, se sacan muestras de los primeros 15 o 20 centímetros y se vuelve a meter en el mismo lugar el barreno para sacar el siguiente estrato, se puede correr el riesgo de mover suelo del estrato superior hacia abajo y la muestra entonces va a empezar a estar contaminada. En esos casos sería mejor conseguir barrenos o muestreadores que saquen la profundidad de suelo que nos interesa. Por ejemplo, que saquen una muestra de 30 centímetros o 40 centímetros de largo y nosotros después la dividimos en secciones y evitamos de esa manera la contaminación de muestras con material de diferentes profundidades. Otra variable de importancia para definir el plan de muestreo es cuándo tomar las muestras, la época de muestreo. Esto es importante porque la mayoría de las propiedades del suelo tienen una variación temporal. No dan los mismos resultados siempre si se muestrean en diferentes épocas del año. Por ejemplo, si vemos resultados de acidez, de pH, podemos ver que cambian desde pH relativamente altos, digamos, en términos comparativos. pHs pueden bajar a medida de que avanza el ciclo del cultivo, y si aplicamos fertilizante el pH puede ser más bajo, y esto no es tanto un efecto acidificante de que dependa de la naturaleza del fertilizante, sino que en lo más inmediato es un efecto del aumento del nivel de sales en la solución de suelo asociado con la presencia de fertilizante. Las variaciones temporales en los resultados de análisis de suelos son más esperables o más probables cuando nos estamos ocupando de propiedades que son influenciadas por actividad biológica. ¿Cómo se evita o cómo se puede evitar ese problema? Una alternativa sería tomar muestras repetidamente a lo largo del año, lo cual puede servir como para documentar esa variación, pero obviamente tiene la desventaja de aumentar los costos.
Generalmente lo que se recomienda para evitar las influencias de otros factores en los resultados es tomar las muestras cuando las condiciones desde el punto de vista del suelo son más estables, lo cual generalmente ocurre al final del ciclo del cultivo. Si nosotros queremos comparar, por otro lado, los resultados que se obtuvieron en un año con resultados de las mismas variables en otros años, es recomendable muestrear siempre al mismo tiempo. Si tomamos las muestras en un mes, por ejemplo, en abril un año, y los comparamos con muestras tomadas en noviembre del otro o octubre del otro, podemos tener la influencia del factor año superpuesta a la influencia del factor mes, o sea, la distribución dentro del año. Entonces, por lo menos tenemos que tratar de tomar las muestras en la misma mes, en la misma época o momento del ciclo en los años sucesivos. ¿Qué equipo usar para tomar muestras del suelo? Puede haber diferentes tipos de equipo. Podemos usar palas, podemos usar muestreadores que hemos estado mencionando, podemos usar diferentes tipos de muestreadores. El punto es que tenemos o que tengamos presente algunas pautas importantes para seleccionar qué usar. Uno de ellos, de estos criterios, es que sea fácil limpiar el equipo entre tomas para que no estemos arrastrando suelo de un lugar hacia otro en muestras o tomas sucesivas. También necesitamos implementos que nos permitan tomar muestras a una profundidad uniforme, con precisión, que los volúmenes de suelo que tomemos sean constantes. De preferencia sería útil usar muestreadores que puedan ser usables en suelos de diferentes texturas, por ejemplo, arcillosos o arenosos, y que estén presentes con diferentes resistencias, o sea, en suelos secos o no tan secos. Puede ser útil también elegir equipos de materiales no oxidables, resistentes. Esto conviene en el caso de que nos interesen la determinación de metales, hierro, zinc especialmente, que pueden estar presentes en otros materiales como acero galvanizado, por ejemplo. Si las determinaciones de esos metales no es crítica, no es tan importante, entonces no es tan importante tampoco el requisito de que el material sea resistente a la oxidación desde el punto de vista de los valores que se van a obtener. Puede ser importante desde el punto de vista de la duración del equipo. Las tomas se combinan, dijimos, en baldes de plástico limpios, no usar baldes que se hayan usado para andar acarreando fertilizantes, precisamente, lo cual no parece ser muy razonable, ¿no? Y vemos acá algunas fotos de diferentes diseños de muestreadores. Estos tipos de muestreadores tipo holandés, como el que ven acá a la derecha, o que tienen como una especie de recipiente o balde, son útiles, son más pesados y pueden ser más caros también, pero pueden ser más versátiles y adaptables a diferentes condiciones de humedad de los suelos. Estos otros muestreadores que ven acá son los más comunes, más sencillos, más baratos, y son los usados mayoritariamente. Y hay diferentes variantes en cuanto a su longitud. Algunos tienen una especie de soporte, como ven acá, para poder hundirlos al suelo con el pie, una especie de estribo. Finalmente, tenemos las muestras, cómo se pueden manejar adecuadamente. Tenemos que tener el equipo necesario para identificarlas bien
y esto normalmente consiste en etiquetas y marcadores indelebles, bolsas de plástico o de papel forradas con plástico. Si usan bolsas de papel solas y el suelo está húmedo, va a romperse y se va a desbaratar la muestra. Y siempre es conveniente tener un libro de campo para llevar registro de todo lo que se hizo, la fecha de muestreo, el procedimiento de muestreo, dónde se muestreó. Si no documentamos esto en el momento que se toma la muestra, después nos olvidamos y si los resultados no son los que esperamos, no nos acordamos y no podemos explicarlos. Como mencioné hace un instante, un aspecto importante a evitar es la contaminación de la muestra, que puede ocurrir por el uso de herramientas sucias o recipientes sucios con suelo o con productos químicos. También si está fumando y caen cenizas del tabaco puede introducir variantes. Secar las muestras en lugares con polvo o en algunos casos el tipo de papel que se use. Por ejemplo, las bolsas de papel craft contienen boro que va a seguramente introducir contaminación si lo que nos interesa es medir el nivel de boro en el suelo. Normalmente las muestras contienen cierta humedad que conviene eliminar en el campo antes de mandarla al laboratorio y esto generalmente se hace secando al aire libre, desparramando el suelo en una capa de 2 a 5 milímetros de altura sobre el papel. Si se tienen disponibles, se pueden usar estufas de secado. Normalmente las temperaturas andan entre 35 y 50 grados máximo. Otra cosa importante a hacer con las muestras en el campo es molerlas. Esto es necesario, es una molienda, digamos, para obtener muestras en un rango de 2 a 5 milímetros. Ocurre frecuentemente de que a la hora de combinar las tomas y hacer la muestra compuesta, se descartan los terrones, se dejan de lado, lo cual introduce error porque puede haber diferentes componentes en los terrones que precisamente son los que explican que se mantengan como tales, como terrón. Entonces, la molienda que estamos acá no implica necesariamente usar molinos mecánicos o nada por el estilo. Se puede hacer usando un martillo o botellas, dependiendo de la consistencia del suelo. En aquellos casos en que se disponga de molinos, también es importante tener en cuenta el material de que están construidos y limpiarlos entre muestras para que no haya contaminación. La muestra debe de ser entonces tamizada en el campo, normalmente con una malla más grande. Recuerden que en los laboratorios las muestras siempre las tamizan a través de una malla de 2 milímetros. Entonces no necesita que sea tan fino en el campo, sino que es más bien para ayudar a la homogeneización de la muestra. Cuando la muestra compuesta es grande, lo cual normalmente ocurre y se termina con un volumen en exceso de lo que se necesita, esa muestra se cuartea, se va fraccionando en lo que se hace, lo que se denomina por cuartos, de ahí viene el nombre cuarteado. Entonces se divide ese volumen en 4 y se descartan 3 de esos 4 cuartos, digamos, y conservamos uno, el cual podemos volver a cuartear hasta que logremos el volumen o el peso necesario para mandar al laboratorio. Las muestras secas, por otro lado, es posible conservarlas durante varios años, lo cual es muy frecuente que lo hagan en los laboratorios, especialmente cuando son muestras de trabajo de investigación. Entonces, si es necesario volver a repetir algún análisis o hacer análisis adicionales, se puede volver a hacer, lo cual obviamente va a depender de la variable que se esté analizando, porque, como dije anteriormente, variables que están afectadas por procesos biológicos son más sensibles a las condiciones del suelo. Cuando estamos haciendo determinaciones biológicas, las condiciones son diferentes.
y se necesita generalmente que el suelo se mantenga por lo menos a humedad de campo, ¿no? Que es una humedad a la cual se mantienen vivos y activos aquellos procesos que involucran microbios, la microbiología del suelo y actividades enzimáticas. Es preferible no congelar esas muestras y mandarlas a analizar dentro de las 24 horas después de tomadas. Y con esto terminamos en este tema